Hola, en la sesión de hoy vamos a tratar el concepto de norma de un espacio vectorial. Bien, nosotros vamos a considerar un espacio vectorial sobre un cuerpo y en él vamos a definir la norma de un vector como el número real dado por una aplicación del espacio vectorial en el conjunto de los números reales que verifica que para todo vector la norma siempre es mayor o igual que 0. Y es 0 si y solo si el vector es el 0. Además, para todo vector, el producto de un escalar por el vector, la norma del producto de un escalar por el vector, es igual a el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Y por último, lo que conocemos como la desigualdad triangular, es decir, la norma de la suma de dos vectores es siempre menor que la suma de sus normas. Pues bien, si tenemos una aplicación que a cada vector le hace corresponder un número real y ese cumple las propiedades que ahí veis, o sea, y se verifican esas propiedades que ahí veis por la aplicación, entonces decimos que es una norma en un espacio vectorial. Esa aplicación sería una norma. Nosotros ya hemos tratado la norma en anterioridad cuando hablábamos del producto escalar. De hecho, en un espacio vectorial con un producto escalar, podemos decir que el producto escalar otorga una norma. En realidad la palabra correcta sería induce. Todo producto escalar induce una norma. Nosotros podemos construir la norma como vimos ya con anterioridad cuando hablábamos del producto escalar utilizando el producto escalar. Pero independientemente se puede trabajar con una norma sin tener un producto escalar. De hecho, podríamos encontrar ahí una similitud como uno induce la otra y viceversa. Vamos a ver, ejemplos de normas es el que aquí tenéis. Este os recordará, si P fuese 2, la norma euclídea que induce el producto euclidio que normalmente conocemos, la norma euclídea. Pero igual como tenemos tenemos otra norma, ahí veis una también muy conocida, sustituyendo en el anterior el valor 1, que lo que me dice es la suma de sus componentes, dado un vector. En Rn, estamos trabajando siempre en Rn. Recordad que nosotros trabajamos en Rn sobre el cuerpo de los números reales. Como mucho trabajamos en un espacio vectorial finitamente generado sobre el cuerpo de los números reales o el cuerpo de los números complejos. Y aquí tenéis otra norma también muy usual, la que me dice que la norma de un vector es igual a la suma de sus componentes, de los valores absolutos de sus componentes. Una última norma, esta por ejemplo también muy conocida, que la podréis encontrar normalmente así, donde me calcula que la norma del vector es el máximo de sus componentes, de los valores absolutos de sus componentes. Aquí tenéis normas que podéis probar fácilmente cómo son cada una de ellas. Ya lo haremos más adelante en algún ejercicio. Vamos a ver ahora dos propiedades que cumple la norma. La norma de un vector es igual a la norma de su opuesto. Ahí lo veis, la norma de menos el vector es igual a la norma. Lo que nos viene a decir, recordar que menos v sería el opuesto del vector v. Pues la norma de un vector es igual al de su opuesto. Y otro valor también, otra propiedad interesante, que es el valor absoluto de la diferencia de dos normas, es siempre menor o igual que la norma de la diferencia. Vamos a probarlo. Por ejemplo, el primero es muy sencillo. Recordar, si tenemos la norma del opuesto de un vector, recordar que la propiedad que habíamos visto, la segunda, nos decía que el valor absoluto, la norma del producto de un escalar por un vector era igual al valor absoluto del escalar por el escalar en el cuerpo, recordar, por la norma del vector. Claro, consecuentemente, si yo tengo menos el vector, eso es lo mismo que menos 1 por el vector. Aplicando la propiedad, tendríamos que sería menos 1 por la norma del vector. Como menos 1, la identidad, recordar, hablo de menos 1 porque es la identidad. En R o en C, aquí tendríamos que sería menos 1, en la otra sería la identidad, el valor absoluto de esa identidad como real. Recordar que el cuerpo suele ser R o suele ser C en nuestro caso, entonces nos da 1. Y ahí se ve claramente que se cumple. La otra propiedad, si nosotros tenemos que el valor absoluto, nos dice que el valor absoluto de la diferencia, como son números reales, como tenemos ahí números reales, lo que nos está diciendo que el valor absoluto de la diferencia de las normas siempre es menor o igual que la norma de la diferencia. Vamos a ver ahora que esto es cierto. Bueno, de hecho, podemos observar que el valor absoluto va a depender de quién es más grande, si la norma de v o la norma de w. Puesto que si la norma de v es más grande que la norma de w, el valor absoluto es igual a la diferencia de v de la norma de v menos la de w.
O al revés, si resulta de que la norma es más grande, el valor absoluto sería cambiándolos. O sea que dependiendo de quién es más grande, uno u otro, tendremos que el valor absoluto de las diferencias de las normas se escribe de una manera o dándole la vuelta. Siempre recordar que como son números reales es ponerlos positivos para que el valor siempre sea positivo. Bueno, pues pongamos el caso de que estamos en el primero. Es decir, de que se va a cumplir que W es más pequeño, la norma de W es más pequeño de V y por lo tanto el valor absoluto es igual a la norma de uno menos la norma del otro. Bien, si eso es así, ¿qué tenemos ahora? Si estamos en esta situación, voy a considerar el siguiente. Vamos a darle... Voy a considerar el vector V, puedo ponerlo como V más W menos W. W menos W es 0. Entonces puedo ponerlo así, no hay problema, no he hecho nada más que sumar y restar el mismo vector, con lo cual sigo teniendo lo mismo. Pero ahora observar, si recompongo, esa recomposición sería lo mismo que escribirla así. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora tengo la suma de un vector más otro vector, la norma de la suma de dos vectores. Si aplico la propiedad tercera, es decir, la norma de la suma es siempre menor o igual que la suma de las normas, entonces aplicándolo ahí como tengo, resultaría que de esos dos vectores me implica que la norma de uno menos la norma del otro siempre es menor que la norma de las restas. Lo que acabo de utilizar es aplicando que V es menor que W, que W es menor, la norma de W es menor que la norma de V. ¿Pero ¿y qué ocurriría en caso contrario? Pues lo mismo. En caso contrario, tendríamos el mismo resultado, nada más que ahora en vez de W restarle menos V, lo que hacemos es que a W le restamos menos V. O sea, hacemos el cambio al revés. Observar que como la norma que hemos visto anteriormente, aquí lo único que tendríamos que es la norma de V menos V, pero la norma de V menos V también es lo mismo que menos la norma de V menos W, por lo que hemos visto anteriormente, con lo cual se puede expresar de esa forma, y así obtendríamos la conclusión que vamos teniendo. En valor absoluto, la diferencia de las normas es siempre menor que la norma de la diferencia. Gracias.